Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pamela Omaña y de parte de todo el equipo de Valle de Paz venimos con otro tema también para cada uno de ustedes. Y en esta ocasión, ¿a algunos ya le ha dado COVID? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos pasado por ahí y si no, estamos asustados de pasar por ahí también. Y definitivamente vamos a hablar un poco acerca del temor que provoca el volver a nuestros trabajos después de haber pasado por este virus que nos haya atacado a nosotros. Y evidentemente se genera un temor a volver otra vez a nuestros lugares de trabajo, a volver a tener contacto con la gente, a volver a estar otra vez en todo el medio. Y de repente puede que exista un temor también de volver a recontagiarme, sobre todo si la pasé muy mal, si no fue algo muy bonito. Es evidente que ese temor va a estar más fuertemente en nosotros. Así que hoy quiero traerles unos consejitos que puedan ser de gran utilidad para cada uno de ustedes. Pero primero vamos a hablar acerca de cómo se llama ese temor que provoca ese temor al trabajo, porque tal vez hemos sufrido, hemos tenido COVID y de repente tenemos que reincorporarnos al trabajo. Este temor lo llamamos la ergofobia y es precisamente la fobia al trabajo por un miedo que se está generando, el miedo al contagio. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la ergofobia? Vamos a hablar un poco sobre esto para que todos estemos muy claros de cómo podemos nosotros enfrentar esta situación, porque definitivamente reincorporarnos nos va a tocar, ¿verdad? De alguna manera nos va a tocar. Así que ¿cómo podemos enfrentar esta situación que pueda ser más fácil, sobre todo para cada uno de nosotros? Primero que nada, vamos a ver algunos síntomas que puede presentar una persona una vez que tenga estos temores y para lograr enfrentar la ergofobia. Uno de los síntomas mayores es la ansiedad, ¿verdad? Definitivamente venimos entonces de haber sido contagiados, nos enfrentamos a que tenemos que ir a exponernos. Todos sabemos que si hemos pasado por ahí, no es lindo volverse a exponer, la gente que te mira como con rareza, ¿verdad? Acabas de pasar por ahí, no te quiero ni ver, no te quiero cerca, y de repente hemos visto entonces que también es un tema que tenemos que tratar. Entonces se genera a través de esto mucha ansiedad, síntomas de ansiedad, casi que precisamente, digamos, cercano al día en que nos vamos a reincorporar, se empieza entonces a sentir sudoración excesiva, respiración rápida, ¿verdad? De repente sensaciones de ahogo, de me estoy ahogando, no puedo más, boca seca también, pérdida de la concentración, mucha angustia de repente, tensiones musculares. Esto es lo que termina provocando un poco la ansiedad como tal. Y de alguna manera me puede llevar a crisis de pánico, ¿verdad? Como me voy a enfrentar nuevamente y probablemente si mi situación o mi contagio fue en el trabajo, con mucha más razón esto va a incrementarse un poco dentro de mí. Entonces, tenemos que tener claro que uno de los síntomas que nosotros podemos tener son los síntomas a la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad que me genera la situación, la reincorporación, y eso probablemente entonces es algo que tenemos que tener presente. Si yo estoy sintiendo estos síntomas es porque probablemente estoy casi que prestando atención a la situación, me da miedo volver a tener esa parte, o inclusive, vamos a ver, aquí puede ser que haya personas que no hayan tenido el contagio, pero tienen miedo a reincorporarse nuevamente después de lo virtual a lo presencial, y desarrollamos entonces nuevamente la ergofobia. Ahora, si no es así, ¿verdad? De repente el miedo puede ser absolutamente razonable. Normalmente hay muchos miedos que son irracionales, es decir, no son ciertos. Pero en el caso de acá vemos que estos miedos sí son racionales, es decir, el contagio existe, el virus existe, nos puede dar y probablemente puede ser, lamentablemente, si hemos tenido personas que han fallecido a nuestro alrededor o si nos ha ido muy mal a nosotros, si hemos tenido que estar hospitalizados, pues obviamente el miedo es un miedo racional que evidentemente hay que tratar de ver cómo lo logramos manejar. Entonces es normal que después de toda una situación problemática, caótica, traumática, las personas, nosotros los seres humanos, nos cueste reincorporarnos a una rutina, ¿verdad? Porque de repente es como volver otra vez el ciclo, es como volver otra vez la situación y nos cuesta un poco la reincorporación en este sentido. Ahora, aquí tenemos también, de alguna u otra forma, la necesidad de volvernos a acostumbrar otra vez a estar cerca de las personas, porque tal vez el mayor temor aquí es que te quites la mascarilla, que me hables sin la mascarilla, ¿verdad? El tener contacto con gente me da miedo porque yo no quiero provocar esto.
Por eso les digo, esto va a crecer más entre más yo tenga ese contacto o entre más situaciones problemáticas yo haya vivido alrededor mío. Es decir, si a través de mi vida la gente que ha estado conmigo le ha dado muy fuerte el virus o inclusive hay fallecimientos, pues obviamente esto va a crecer aún mucho más fuerte, ¿verdad? Ir al trabajo se va a convertir entonces en todo un reto. Ahora, retomar las rutinas y también reincorporarnos tiene que ser a veces un proceso progresivo en nuestra mentalidad, porque puede ser que definitivamente pues nos tocó ya lograr entrar a trabajar y no hay nada más que podamos hacer. Entonces tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos de volver a reincorporarnos tranquilamente y emocionalmente. Es decir, aunque me den esos ataques de pánico, aunque yo presente esa ansiedad, tengo que estar tranquilo de que en su momento se me va a bajar, voy a volverme a reincorporar, las cosas van a volver a estar bien, porque puede ser que yo en mi misma situación me esté atacando a esto no va a volver a estar bien nunca más y ya no hay solución. No, sí hay solución, pero tenés que darle un tiempo. Es cuestión de tiempo, un proceso de adaptación en este sentido. Ahora, el riesgo al contagio pues obviamente va a existir y obviamente es el temor más grande que podemos tener. Entonces, no por ello es necesario tener que encerrarse. Muchas veces el encerrarnos, el querer evitar al 100% esto, nos puede salvar un poco del virus, pero nos puede ocasionar problemas emocionales muy grandes, porque de repente tal vez me empiezo a encerrar en mis pensamientos irracionales, en mis pensamientos y mis creencias, que al final pueden de repente venir a tener algún tipo de conflicto, por así decirlo, ya dentro de mí. Así que definitivamente tenemos que entender que es todo un proceso, tomando las precauciones necesarias. Es hora de reincorporarnos, ¿verdad? Evidentemente, aunque haya un temor, tenemos que trabajar bajo ese temor, porque muchas veces con el temor, aquí hay algo importantísimo y es el temor nos paraliza. Si yo me paralizo, no puedo continuar en mis labores y es peor que entonces después de un contagio que tengo que volver a entrar al trabajo, yo me paralice y pierda el trabajo. Entonces ya la situación no va a ser por el contagio, mi situación crisis emocional, sino más bien por la pérdida de ese trabajo como tal. Así que tenemos que reincorporarnos nuevamente. Yo sé que es un proceso, tenemos que tomar precauciones necesarias y sobre todo si estamos teniendo esos temores más fuertemente, porque evidentemente puede ser que sí, haya un riesgo como tal. Ahora, también es importante valorar la parte positiva de volver a nuestro diario vivir. Todos los seres humanos necesitamos siempre las rutinas para continuar. Normalmente cuando nosotros nos encerramos en un cuarto, nos metemos, nos aislamos, empieza a causar problemas en las emociones de nosotros los seres humanos. Somos seres integrales, somos seres que necesitamos socializar, necesitamos movernos, necesitamos mover la cabeza, ¿verdad? Necesitamos ponerla a trabajar y de repente cuando nos encerramos en un mundo, pues obviamente eso genera ya conflictos existenciales y vienen a nosotros entonces posibles emociones altibajos, ¿verdad? De repente estoy bien, de repente estoy mal, puede venir entonces posibles depresiones, posibles ansiedades, crisis de pánico, puede venir también fobias sociales, ¿verdad? Porque ya no quiero reincorporarme de alguna manera. Así que la rutina como tal en el ser humano es necesaria, pasar tiempo con las personas es necesario dentro de nuestro entorno, porque eso nos da salud, eso nos ayuda muchísimo y ocupar nuestra mente con cosas, con tareas diarias, con tareas cotidianas también nos va a ayudar. Así que aunque haya un temor, es importante que nosotros entendamos que la reincorporación es necesaria, porque esto también nos saca de lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Si hemos estado encerrados 15 días, solo hemos estado pensando en eso, solo estamos pendientes de la misma situación, es necesario volver otra vez a la rutina diaria que te saca, que te mete otras cosas en la cabeza y que te dispersa un poco de lo que estás viviendo. Inclusive cuando nosotros pasamos por procesos difíciles, la reincorporación a nuestra rutina con ciertas estructuras, ¿verdad?, es importante también, porque eso nos saca un poco de tanto pensar en el que estamos. Y de alguna manera es una medida que vamos a ir retomando poco a poco, ¿verdad? El volver a reincorporarnos a ese trabajo que nosotros estábamos. Ahora, ¿cómo logramos superar este tipo de situaciones, ese temor a la reincorporación, esa ergofobia que se empieza a presentar en nosotros? ¿Cómo logramos tener algo más viable en este sentido, ¿verdad? Lograr trabajar un poco más en esto. Vamos a ver, aquí vamos a trabajar algunos de los primeros pasos, que suele ser
esto suele generar, más que todo, genera incertidumbre al recuperar, digamos, ese trabajo. De repente hay personas que después del COVID han tenido secuelas, ¿verdad? Secuelas de cansancio, hay personas que inclusive hablan de la memoria. Entonces puede ser que hayan otros temores referentes a la misma situación, ¿verdad? Y que ya yo tenga temor de si ya no funciona acá, o si ya alguien ocupó ese puesto, o si de repente me van a ver feo, ¿verdad? Ya no quieren que yo esté ahí. Entonces de repente hay otros temores que se empiezan a generar en el medio de esta parte. Entonces es necesario aprender a reincorporarnos nuevamente. La manera en que llegamos es importante también, ¿verdad? Se puede tomar medidas indispensables. Por ejemplo, si en un principio yo siempre llegaba con un compañero de trabajo, pues tal vez entonces en este momento que tengo temor, son ideas racionales que van a ir a mi cabeza y es, bueno, no me voy a ir con mi compañero, voy a trasladarme en privado, voy a trasladarme solo. Y cuando yo me sienta mejor, ya vuelvo a reincorporarme otra vez con mi compañero. Si de repente venimos de eso y a mí me tocaba estar en un cubículo cerca de una persona y yo tengo un poco de temor hacia esto, puedo conversar y pedir, bueno, puede ser que nos sienten un poco separados y luego cuando yo me sienta más tranquilo me reincorporan nuevamente y me dejan. De repente es tomar medidas un poco más nosotros mismos, ¿verdad? Tal vez no es dejar de asistir, dejar de estar, dejar de reincorporarme, pero sí tomar medidas que me puedan ayudar a poder reincorporarme en este proceso. Hay muchas personas, por ejemplo, también que le tienen mucho miedo al tema del transporte público, ¿verdad? Que de repente ahí es, ¿cómo hago? Porque lo que no quiero es montarme en un bus, no quiero montarme en un taxi, no quiero montarme en un Uber y de repente esto me va a tocar. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar sobre eso? Bueno, es importante que nosotros hagamos una lista sobre pensamientos y creencias racionales e irracionales. Si me monto en un bus, si no me quito la mascarilla, si me trato de sentar en un lugar ventilado, entonces, ¿hay más riesgos o menos riesgos? ¿Cómo me voy a sentir? Ahora, si me monto en un bus, me siento a la par de un montón de personas, de repente en el lugar más encerrado del bus, pues obviamente esto puede generar más temores en mi cabeza. Aquí lo importante es contrarrestar lo que yo estoy teniendo aquí dentro. Porque cuando hay temores, evidentemente hay creencias irracionales y creencias racionales. ¿A qué me refiero con esto? Hay temores que son reales, hay temores que son irreales. Por ejemplo, es que con solo que me vuelvan a ver me voy a contagiar. Eso es irreal. Pero puede ser que si alguien me habla, se quita la mascarilla y me estornuda, me puede volver a contagiar. Puede ser real. Ahora, si yo vengo saliendo de esto, hay un tiempo, unas semanas en que yo quedo inmune, sí, es real. Entonces, pensar en que yo me voy a morir cuando yo salga de mi casa es irracional. Entonces, ¿qué necesitamos empezar a entender? Nuestros pensamientos y combatir nuestras creencias irracionales que se generaron a través de un evento que pudo ser traumático o de un evento que pudo ser difícil, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que nosotros ir poniendo diferentes cosas. Si para mí mi tranquilidad espiritual, emocional y mental es que si me pongo guantes, que si me pongo mascarilla, que si me pongo lentes, yo estoy tranquilo, entonces póngaselo. Pero reincorpórese, ¿verdad? De repente hágalo, siéntase usted bien y usted mismo va a ir viendo que conforme pasa el tiempo, usted va a ir bajando la guardia y bajando la guardia y bajando la guardia. ¿Por qué? Porque ya el temor deja de ser real, ya el temor se empieza a dejar de lado, ya empiezo a ver que, bueno, no era tanto lo que podía tener temor, no era tanta la situación. Ahora, ahí también es donde entramos nosotros a decir, bueno, las medidas empiezan por uno mismo, no tanto por el lugar de trabajo en el que yo esté. Obviamente sí, ¿verdad? Es importante que lo tengan, pero las medidas van a empezar por mí y mi necesidad de mis temores, ¿verdad? Si yo tengo temores, yo tengo que trabajar bajo esos temores como tal. Eso va a ser como el principio más fuerte en este proceso. Ahora, muchas veces cuando nos acostumbramos a las medidas de seguridad, las normalizamos, el problema es que vamos perdiendo el miedo, ¿verdad? O sea, cuando ya llegó algo a mi vida, se volvió normal, se volvió natural, ya no lo necesito tanto o ya lo tomé como parte de mí, ya yo no le tengo temor a eso. Entonces, puede ser que ese sea el efecto que empiece a causar, que conforme va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, de repente yo mismo me empiezo a desligar de lo importante. Entonces, ¿qué pasa después? Si me vuelvo a contagiar, el problema es peor, porque se me vuelve entonces ya no solamente la situación como tal, sino la culpa de yo sabía y no me cuidé otra vez. Entonces,
es importante que al fin y al cabo, si hay temores como estos, ¿verdad? Si existe una ergofobia como tal, entonces tratemos de cuidar un poco esto, previniendo un poco la situación como tal en este asunto. Ahora, aquí nosotros hay 3 escenarios en cuanto al riesgo, digamos, que se puede tener una persona, digamos, en este tipo de situaciones. Está la alta exposición, cuando yo pues estoy altamente expuesto ante muchas personas, la exposición de bajo riesgo y la exposición o la baja probabilidad de exposición. Muchas veces, depende de nuestro trabajo, vamos a estar en alguna de estas y probablemente se empieza a generar más temor a partir de ahí, porque entonces empezamos a decir, bueno, pero es que mi trabajo es de alta exposición, trabajo en un hospital, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar un poco más en las medidas de seguridad. Si tenés ese temor como tal, si estás teniendo ergofobia, tenés que trabajar en las medidas de seguridad que te den seguridad, que te den tranquilidad. Puede ser que mi trabajo sea desde la casa, prácticamente no tengo que salir, así que eso es una baja posibilidad de exposición, ¿verdad? Casi yo no tengo exposición a los demás, entonces puede ser que ese temor vaya bajando un poco más, vaya acomodándose un poco a mi dinámica de vida, ¿verdad? Entonces de repente ahí nosotros tenemos que saber que las medidas que vamos tomando tienen que ir acorde a la situación en la que yo vivo actualmente, ¿verdad? A mi trabajo como tal. Y tal vez esa reincorporación a veces se vuelve un poco más difícil. Ahora, en este aspecto hay que tener cosas muy en cuenta. Puede ser que uno de nuestros temores más grandes es que se van a alejar de mí, porque ya nadie quiere. Si ya yo acabo de decir que vengo de COVID y me voy a reincorporar, nadie quiere estar cerca mío. Bueno, una de las cosas que podemos tenerlo como una creencia racional es que ya mucha gente en la población ha pasado por ahí, así que no sos un bicho raro, ¿verdad? De repente muchos hemos pasado por eso y pues hemos logrado, gracias a Dios, salir adelante. Entonces no eres una persona extraña que tiene una enfermedad extraña que simplemente se va a reincorporar, es una persona que ya pasó por una situación donde probablemente muchos ya han pasado, o mínimo gente a su alrededor ya también ha pasado por ahí. Así que es también empezar a tener creencias racionales de, bueno, no soy el único que ha pasado por esto. Una segunda cosa puede ser el temor a la reincorporación, es dependiendo cómo hayan quedado las secuelas, si voy a dar la talla o no voy a dar la talla, si tengo la suficientemente energía para poder reincorporarme. Ahí es importante entonces que nosotros establezcamos empezar mejor una dieta saludable, ¿verdad? Alimentación saludable, poder tomar mucha agua, cosas que me generan a mí una energía que ya sabemos que fueron secuelas de una situación, pero que puedo ayudarme con otras cosas, sobre todo para sobrellevar mi trabajo como tal. Y lo otro es que si yo tengo temor a que vuelvo a recontagiarme o inclusive que se contagie otra persona cerca de mi casa y que no quiero que eso suceda, entonces tengo que tomar yo mismo las medidas que me tranquilicen a mí la cabeza, porque puede ser que de repente cuando yo ingreso a ese trabajo, el mismo trabajo, el mismo jefe me dice, no te preocupes, eso no va a pasar, esto es así, punto, no pasa nada, pero soy yo también el que tengo que decir, bueno, está bien, pero yo me permite llevar estas y estas medidas, y entre más seguridad usted tenga, pues mejor lo va a hacer. Ahora, esto entonces al final, si hablamos de que ya es una fobia en nosotros, el tener ese temor a ese contagio, el miedo a contagiarme, entonces de repente nosotros tenemos que trabajar un poco en este sentido, ¿verdad? Porque todo tipo de fobia puede incrementarse en crisis de pánico, en problemas de ansiedad, al punto que tenemos que necesitar entonces ayuda psiquiátrica. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que trabajar un poco en ese aspecto. Ahora, aquí es importante entender, somos muchos los que nos hemos enfrentado a estas situaciones donde hemos tenido tal vez un contagio y nos hemos tenido que enfrentar nuevamente a trabajar, nuevamente a ingresar a nuestro trabajo. Y puede que no nos resulte tan fácil en cierto momento, ¿verdad? Ahora, aquí es importante entender que la situación de incertidumbre que tiene esto, ¿verdad? Vivimos todos lo estamos viviendo, todos estamos en esto, no solamente soy yo el que está, o soy yo la única que está rara en el asunto, todos estamos viviendo en esto. Sin embargo, es importante que sepamos trabajar o tratar cuando hay un miedo racional, ¿verdad? Como les dije, el miedo racional es un miedo que es real, que definitivamente existe un virus y me contagia, entonces eso es un miedo racional, que de alguna manera puede generar, como yo les decía, crisis de pánico, crisis de ansiedad muy elevadas, y que tenemos que tomar las precauciones necesarias y vivir tal vez sin dejar de vivir en esa situación de incertidumbre como tal que genera tanta situación.
De repente, si yo entonces no estoy logrando manejar esto, yo veo que ya me voy a reincorporar, que la situación no me está ayudando, que estoy tratando de respirar, estoy tratando de tranquilizarme, estoy tratando de pensar en positivo, estoy tratando de poner las cosas claras tales como son y decir, bueno, no voy a creerle a un pensamiento irracional, y veo que yo no lo logro por sí solo, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar la ayuda necesaria. De repente entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, no, solito no lo estoy logrando, necesito un acompañamiento para hacer este tipo de procesos, porque de repente tal vez el miedo es demasiado, y muchas veces, como les dije en un principio, cuando nosotros tenemos temores nos paraliza, y el paralizar nos quedan quietos, nos queda bloqueados de muchas cosas y no nos permite avanzar, y es eso o perdemos un trabajo. Entonces de repente nosotros tenemos que ver hasta dónde solitos lo estamos sacando adelante, o si nosotros estamos necesitando. Si ya yo siento que ya mi temor se está volviendo una fobia y ya estamos entrando a la ergofobia como tal, entonces es necesario buscar ayuda para no quedarnos ahí, para poder continuar, para que esto no tenga repercusiones más fuertes a nivel de mi trabajo, a nivel de mi vida cotidiana y de lo que yo hoy tal vez necesito, porque el trabajo es importante para todos. Así que entonces, últimos 2 consejitos hacia esto. El temor a reincorporarnos puede existir y va a depender en los niveles de temor de las situaciones que estemos viviendo alrededor de nosotros. Si no logramos entonces trabajar esto por sí solos, respirando, teniendo creencias racionales, trabajando en ver lo positivo, trabajando en ver las precauciones que podemos tomar en el caso y tratando de reincorporarnos aún con ese temor, trabajando en él y enfrentándolo, si eso no lo podemos hacer, entonces es mejor el siguiente paso, buscar ayuda, alguien que te ayude a superar entonces ese tipo de situaciones, porque puede ser que entonces la resiliencia que estamos esperando para enfrentar situaciones no esté tan fuerte y de repente necesitamos un empujoncito más para poder entrar en este tipo de procesos. Así que ya sabe, si tiene temor, aquí le dejé unos consejitos que usted pueda tomar en práctica para esa reincorporación a ese nuevo trabajo. Chao.